Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos con nosotros al doctor Ramón Alvarado, ex director del Servicio Nacional de Salud y secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a hablar unos cuantos minutos. Buenos días, doctor, un placer tenerle por aquí. Buenos días, Geraldine, buenos días a los amables televidentes. Estamos aquí para... Qué gusto tenerle por aquí en un momento en que la gente dice que el dengue, hay hospitales donde hay hasta 3 y 4 niños en una sola cama y en otros no hay cama. Y tenemos el caso de una niña de La Vega que dicen sus familiares que fueron a diferentes lugares a llevar a la niña y no pudieron atenderla. ¿Cuál es la situación? La información que ustedes tienen? Mira, en realidad la situación del dengue a las autoridades se le fue de las manos. Hay lo que es la vigilancia epidemiológica y hay lo que se llama la mesa de situación, que todos los años hay dengue porque el dengue es endémico en República Dominicana. La diferencia es que estas autoridades no supieron manejar el dengue y además no le hicieron caso a esa vigilancia epidemiológica, no le hicieron caso a lo que estaban diciendo los números, porque desde la semana 25 de este año 2023 empezaron a aumentar los casos de dengue. Y ya en agosto del 2022 habían 4.630 casos y en agosto del 2023 habían 8.750. O sea, si las autoridades en ese momento se sientan y ven esa gran cantidad de casos, pero además dicen, estamos en una temporada ciclónica, tenemos anunciada la tormenta Franklin, vamos a prevenir, en medicina se previene. Eso no lo hicieron, entonces lo que hicieron fue empezar a minimizar y a esconder casos, y eso es grave. Entonces, la situación del dengue realmente demuestra la improvisación que ha tenido este gobierno en todas las áreas, pero sobre todo en el área de la salud. Mientras eso que tú dices, Geraldino, eso que usted dice, Geraldino, de la falta de cama, que muchos pacientes han muerto en ese caso de esa niña. Sin embargo, yo le tengo la siguiente información a usted. En la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar hay 500 camas que están cerradas, mientras el pueblo necesita camas. Esas camas están cerradas, pero hay 120... ¿Están cerradas? Trancadas están, 500 camas trancadas, 120 camas de la unidad de cuidado intensivo, no hay cama en cuidado intensivo y hay 120 camas cerradas, trancadas, 50 quirófanos, 5 tomógrafos, 4 resonadores, porque las autoridades no han sido capaces de poner a funcionar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, amén de que este gobierno le prometió, el gobierno de Abinader le prometió al pueblo que iba a inaugurar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar y que iba a ser 2 más, que iba a ser una en San Francisco y otra en San Cristóbal. No ha inaugurado esta porque lo que pusieron a funcionar fue el área de consulta externa del Eduardo Aybar. Y esa área de consulta externa, aún así que lo que pusieron a funcionar fue eso, fue con muchísimas dificultades. Hasta a veces ni siquiera detergente para limpiar hay. Ya tú sabes lo de ahí para atrás. Dice el último informe que fue dado la semana pasada del gobierno sobre el dengue. En el país han fallecido 16 personas por dengue. ¿Realmente esa es la cifra o cuál es? Mire, Geraldino, yo creo que las autoridades no pueden estar maquillando y escondiendo situaciones y casos. Si usted suma solo los casos que han salido en los medios de comunicación, son mucho más de 16. Y si usted suma los casos de La Vega, los casos de Santiago, los casos del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, de Barahona, que son las provincias donde más casos han habido, sobrepasan los 50 casos. Y esa es la realidad. Entonces no hay que esconderle eso al pueblo.
la cantidad de casos que se han presentado, que ahora se le llaman sospechosos de dengue, y digo ahora porque a nosotros nos enseñaron que cuando usted está en un brote o en una epidemia, los casos que vienen con síntomas de dengue son dengue. Y usted tiene que manejarlo ahora como le llaman dengue. sospechosos. Y ahora le llaman sospechosos porque las autoridades, con la finalidad de disminuir las estadísticas, le ponen sospechosos, y hasta que ellos no lo comprueban, no dicen que fue de dengue, pero son dengue. O un paciente que llegue con dolor retroauricular, con fiebre, con dolor en las articulaciones, con dolor muscular, y viene de una zona que es dengue, y usted tiene que manejarlo como dengue y pero pensar que fue dengue. Asumió como un caso de emergencia el dengue, incluso creo con un gabinete contra el dengue, algo así. Mire, la ley 4201 tiene 4 artículos hablando del Consejo Nacional de Salud. Y esta gente lo sustituyen por un gabinete de salud y ponen gente ahí que no sabe nada de eso. Por eso es que improvisan y por eso es que no saben nada. Y por eso hacen cosas que son, a veces usted pudiera decir, bueno, pero está bien que convocaran la intersectorialidad, la interinstitucionalidad, pero fue inoportuno. Eso pudo haber sido positivo si lo hacen en la semana 34, semana epidemiológica 34, en agosto, donde convocan a la sociedad civil, convocan la intersectorialidad, o sea, todos los sectores, todas las instituciones, y salen para la calle a prevenir, a recoger, porque el dengue se previene disminuyendo la población de mosquitos. La población de mosquitos Aedes aegypti, no fumigando. La fumigación es complementaria porque la fumigación solo mata a los mosquitos adultos, pero no mata ni los huevos, ni la larva, ni la pupa. Lo que quiere decir que a los 7 o 10 días, usted va a tener una gran cantidad de población nueva. Entonces usted tendría que estar fumigando todos los días. Por eso se hacen estudios entomológicos, o sea, se hace una investigación para ver los lugares donde hay esas poblaciones y va y se fumiga ahí, en esas poblaciones, pero no demostrar, andar con aparatosidad ahora para que el pueblo vea que andan fumigando. Y si no han ido a disminuir los criaderos del mosquito, a recoger todos los tiestos, todos los cacharros donde se crían los mosquitos, porque ahora estamos en una época de lluvia todavía, la época de lluvia no se ha ido, y entonces eso hace que se críen muchísimos mosquitos más. Se habla de que además del dengue, parte de la población dominicana está siendo atacada por otras enfermedades, como por ejemplo la influenza y ese tipo de cosas. Bueno, en realidad ahora mismo a los hospitales y a las emergencias y a las clínicas están llegando pacientes, sobre todo pediátricos, con infecciones de la vía respiratoria, porque también estamos en una época donde los virus que atacan la vía respiratoria, como es el virus de la influenza, y por eso aprovechamos para que la gente se vacune, tanto los adultos como los niños, pues en realidad sí, hay otras enfermedades. Y aprovecho su pregunta para decirle una gran preocupación que yo sé que usted tiene, que la debe tener el pueblo, pero que las autoridades no la tienen, y es que la leptospirosis, vamos por el boletín 41, que es el que yo he publicado, pero debíamos ir por el 45, pero en ese boletín 41... Ya tenemos 4 boletines atrasados. Sí, en ese, ellos siempre están atrasados. En ese boletín 41, si usted compara la leptospirosis, en el 2022 habían 265 casos. Ahora hay 475. El doble. El doble, y nadie dice nada. Y la leptospirosis es una enfermedad que se transmite a través de la orina de animales, como el ratón, los perros, la vaca, los cerdos, sobre todo de los ratones. Y lo que quiere decir que donde hay mucha basura, donde hay mucha suciedad, hay muchos ratones, lo que quiere decir que es una enfermedad que generalmente está entre la gente pobre. Y que si está aumentando en esa magnitud
y que da síntomas y que hay más de 38 personas que han fallecido por leptospirosis, pero nadie dice nada porque obviamente estamos enfocados en el dengue, que gracias a Dios, como ya el mosquito tiene un periodo que va desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, ya el mosquito debe empezar a desaparecer y entonces debe empezar a disminuir los casos de dengue. Pero bueno, lo de la leptospirosis no van a disminuir así, es la población tiene que estar atenta, pero tiene que estar atenta además las autoridades. Pero hay otras cosas que a nosotros nos preocupan, con su pregunta de que si hay otras enfermedades importantes. Mire, hay enfermedades aquí en nuestro país que habían desaparecido. Usted ya no oía hablar de difteria. No. Y usted Ni no de oía, malaria. ni usted oía hablar de toferina. Esas son enfermedades. La difteria y la toferina son enfermedades prevenibles con vacunas. Bueno, pues yo tengo para informarle que en el boletín 41 del 2022 habían 15 casos de difteria, ahora hay 19. Y de toferina habían 5 casos, ahora hay 10. Lo que quiere decir que estas autoridades han descuidado el programa ampliado de inmunización que funcionó con El todos PAE. los gobiernos, el PAE, de manera excelente. Ellos vinieron y lo destruyeron y por eso entonces ahora la población está volviendo a ver enfermedades que ya no existían. Pero yo tengo entendido que el país funciona. Eso quitaron a todo el mundo de ahí. El doctor Garí, que era una institución de eso, ahí usted sabe, bueno, eso lo cancelaron a todos los técnicos de ahí, pusieron gente nueva. Y en lo que esa gente vuelve y coge el ritmo, bueno, ahí está el resultado, difteria que ya había desaparecido y toferina que había desaparecido. O sea, este gobierno realmente en la salud se quemó porque ha improvisado y ha demostrado que no es capaz ni siquiera de manejar una epidemia de dengue, que solo lo que hay que hacer es prevenir, disminuir los criaderos de mosquitos, porque no es que vamos a dejar de tener dengue, todos los años vamos a tener dengue porque es una enfermedad endémica, que es un virus que la produce y se transmite a través de un vector que en este caso se llama Aedes aegypti, y que ya sabemos eso y lo que tenemos que hacer es disminuir la población del mosquito para que no se propague y entonces nosotros no veamos esa cantidad de niños y abarrotados todos los centros privados y públicos, pero además algo que no hicieron y es que las normas, la guía y los protocolos de manejo del dengue generalmente se actualizan y se socializan con el sector salud. O sea, se le da talleres a todos los médicos para actualizarlo. Eso no se hizo ahora. Esa guía salió ahora en este mes de octubre, pasado, hace un mes que salió la guía. ¿Y debió salir? Desde principios de año. ¿Desde qué semana se debe comenzar? De la semana 25 que empezaron a aumentar los casos, debió de actualizarse, porque la guía está. Debió actualizarse, pero empezar a socializarla con todo el sector salud, hasta con lo avanzada, que le llaman camillero, pero nosotros le llamamos avanzada porque ellos tienen que avanzar con el paciente y no es simplemente llevando una camilla, pero hasta ellos se le socializa la situación del dengue para que todo el mundo esté involucrado en el sector salud, conozca de la situación, pero sobre todo el médico, que es el que tiene que manejar los casos. Por ejemplo, ahora han habido más muertes en caso de dengue, porque el virus del dengue tiene 4 variantes, el DEN 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene la siguiente situación, sé que casi voy a acelerar por el tiempo, pero tiene la siguiente situación. Si a usted le da dengue 1, usted tiene inmunidad contra ese virus, contra esa variedad, pero no tiene defensa, inmunidad contra el número 2, 3 y 4. Entonces, ahora, por ejemplo, una variante que fue la número 3, que es la que más abunda ahora, o la que más presente está, pero no había inmunidad contra ella, sí había contra los otros. Entonces, la misma inmunidad actúa contra el organismo, porque no reconoce a esa nueva variante y cuando sale, lo que hace que perjudique al organismo. Entonces, todo eso
los médicos hay que discutirlo con los médicos, hay que discutirla aquí, hay que socializarla. O sea, yo pienso y agradezco mucho por estar aquí, que ojalá pudiera venir a hablar muchísimo más y poder hablar de atención primaria en salud, que la razón de que el dengue esté así es porque no hemos implementado la atención primaria en salud. Doctor Ramón Alvarado, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Gracias. Señores, nos vemos mañana.